Bueno, buenas tardes, buenos días todavía a todos y todas los que nos acompañan, tanto aquí de forma presencial, gracias por venir, y también los que están de forma virtual. Mi nombre es Jennifer Castillo, soy la chair del Comité de Sostenibilidad. Hoy vamos a tener un comité súper interesante, pero no podemos arrancar sin agradecer a nuestros patrocinadores de Platinum Leadership Circle y también del Gold. Gracias a nuestros patrocinadores pues, por hacer real cada una de nuestras acciones. El día de hoy pues, nos acompaña Pablo del Arco de Valora. Pablo es socio director de Expansión de América, es biólogo de la Universidad de Salamanca y máster en gestión ambiental de la empresa en la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. Además es consultor de gobierno corporativo, gestión estratégica y sostenibilidad, con más de 14 años de experiencia en la materia en Europa y Latinoamérica, especialmente en el sector financiero. Pablo hoy nos va a estar acompañando porque hay un tema que es supremamente importante en la estrategia de sostenibilidad, que es la doble materialidad como una estrategia. Y eso es súper importante, sobre todo por los temas que se están avecinando con algunas regulaciones financieras, no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica y en el mundo. Así que, Pablo, bienvenido. Gracias por acompañarnos y gracias por estar presencial. Gracias a ustedes. Así que nada, el comité es tuyo. Perfecto. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Jennifer, por el tiempo, de todos los que están presentes y también los que nos acompañan en línea. La verdad es que el momento para hablar de materialidad siempre es pertinente, pero ahora es aún más relevante y vamos a ver las razones por las que esto sucede. Sí me gustaría que rompamos la idea de aquellos que hayan podido escuchar hablar de materialidad de manera previa, que rompamos la idea de que es solo un complemento para la elaboración de las memorias o informes de sostenibilidad, sino que nos sirva para ver el valor estratégico. Y tengo que decirles que si alguno de ustedes no logra ver el valor estratégico a lo largo de la sesión, desafortunadamente la regulación les va a obligar a tener que aplicar materialidad, así que pues terminamos de cerrar los argumentos con el cumplimiento normativo. Pero tampoco nos caigamos en el error de pensar que solo lo vamos a hacer por regulación. Usamos la regulación como último argumento y busquemos el valor que nos va a brindar. Cuando nosotros acompañamos a las compañías para evolucionar estratégicamente en su entendimiento de sostenibilidad, uno de los saltos más importantes que se da en una entidad es cuando deja de entender que sostenibilidad es solo la atención de temáticas desde la filantropía o desde la inversión social, que no hay que dejar de hacerlo, pero no es el foco principal. Porque cuando nosotros hacemos inversión social o hacemos filantropía, que al final la diferencia es que pues en la filantropía estamos entregando los recursos, ya sean monetarios o tiempo de los colaboradores en el voluntariado. La inversión social involucramos más activamente a las comunidades que son beneficiarias y, por ejemplo, ahí entran los fondos concursables, donde son pues, las propias comunidades las que plantean los proyectos. En esos casos, lo que nosotros estamos haciendo es atender temáticas críticas del entorno de las cuales no necesariamente somos responsables, sino que pueden ser problemas estructurales del país o de la región donde nos encontramos, ¿no? Pues déficit de la infraestructura de salud, de la infraestructura educativa. ¿Por qué los atendemos? Porque si no tenemos ese relacionamiento, pues al final se pueden acabar convirtiendo en riesgos para nosotros, ¿no? Cualquier estallido social, y ustedes lo saben bien en Panamá porque ha sucedido de manera relativamente reciente, luego tiene implicaciones importantes operativas y financieras para las compañías. Pero si nosotros enfocamos sostenibilidad solo en eso, se nos olvida la parte más importante, que es donde podemos hacer el diferencial, que es atender aquello que está estrechamente relacionado con nuestra operación, ¿vale? Y en ese entendimiento de lo que está estrechamente relacionado con nuestra operación, temáticas podemos tener todas las que queramos, pero necesitamos concentrarnos en aquello donde generamos impactos más relevantes, ya sean positivos y negativos, y aquello que supone riesgos y oportunidades financieras más significativas. Y ese proceso de selección de temáticas en las que nos vamos a concentrar es el proceso de materialidad. Por eso, igual que hacemos en cualquier otro ámbito de gestión, primero necesitamos priorizar y delimitar el alcance para poder ser eficientes en las iniciativas y en el uso de los recursos.
Por eso la materialidad es tan importante para el planteamiento de la estrategia, hasta el punto de que no existe estrategia de sostenibilidad, sino existe ejercicio de materialidad. De un tipo, de otro tipo, con un alcance más amplio, más reducido, de manera más formalizada o de manera más informal, pero tiene que existir un ejercicio de reflexión. En esta hoja de ruta que ven, que es la hoja de ruta para la construcción de una estrategia, y nosotros hablamos todavía de estrategias de sostenibilidad porque vamos a considerar que estamos en un nivel de madurez intermedio, ¿vale? En compañías que tienen un alto nivel ya de desarrollo de estas temáticas, ya no hablamos de estrategias de sostenibilidad, sino que hablamos del componente de sostenibilidad dentro de sus estrategias corporativas, ¿sí? Yo siempre digo que las estrategias de sostenibilidad son como medidas de discriminación positiva. Son necesarias temporalmente, pero no en el largo plazo. Pero vamos a pensar que estamos en esa etapa intermedia. Para la construcción de esa estrategia de sostenibilidad, lo primero que necesitamos es que el directorio y la alta gerencia de la entidad entiendan esta reflexión que acabo de hacer ahora yo de manera resumida, que necesitamos conectar con la operación y con el negocio de la compañía para que sostenibilidad realmente trascienda y tenga un efecto multiplicador. Una vez que conseguimos esa visión, entonces empezamos un recorrido que comienza por la identificación y priorización de grupos de interés. Necesitamos saber quiénes son nuestras contrapartes clave. Esto normalmente ya ocurre en las compañías. Lo que pasa es que no hay un consenso. Entonces, si no ha habido una reflexión organizada, pues nosotros llegamos y cada entidad tiene diferentes interlocutores internos. Vamos a preguntarles y cada uno nos da una relación de grupos de interés diferente. Entonces necesitamos generar un consenso sobre qué es prioritario, cuáles son prioritarios. Normalmente lo que hacemos es priorizarlos por dependencia e influencia respecto a la organización. Y cuando tenemos claro quiénes son, entonces nos vamos al proceso de materialidad. ¿Por qué? Porque generalmente un proceso de materialidad no se hace solo con una reflexión interna, sino que hay que consultar a esos grupos de interés para, pues, evitar tener ceguera de taller, ¿no? Y si no tenemos claro cuáles son, pues obviamente el ejercicio de materialidad se nos va a dificultar. Por eso hemos empezado por ahí. Haremos ese proceso de materialidad del que ahora hablaré, y una vez que tenemos el proceso de materialidad hecho, entonces estamos en condiciones de establecer las prioridades de trabajo. Y les voy a poner un ejemplo que en el equipo están un poco cansados de escucharme, pero que creo que es importante que utilicemos. La materialidad es como la base de la casa, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros sabemos cuáles son los cimientos sobre los cuales vamos a plantear la estrategia, viene la construcción de los pisos de la casa y las habitaciones en cada uno de los pisos. Esa es la manera en que vamos a organizar los temas materiales. Por ejemplo, hay diferentes temas relacionados con capital humano. Está diversidad e inclusión, capacitación y desarrollo de carrera, atracción y retención de talento. Bueno, pues esas diferentes temáticas críticas relacionadas con el capital humano se trabajan de manera sinérgica. Entonces, quizá uno de los pisos es la dimensión social y una de las habitaciones son los esfuerzos relacionados con los colaboradores, ¿no? Entonces, es una manera de ir organizando la casa. Y una vez que tenemos planteados esos pisos y esas habitaciones, cuando nosotros hacemos una mudanza, salvo que uno sea millonario, que no suele ser lo habitual, lo que hace es ver qué de su casa le sirve, de su casa anterior. Entonces, lo que hacemos es, instalados en esas habitaciones, en la forma en que hemos organizado nuestros temas críticos, qué de las iniciativas que veníamos haciendo tiene sentido mantener y cómo hay que reforzarlas. Si hay que hacer algún tipo de adaptación considerando cómo es la nueva configuración de la habitación, ¿vale? Y cuando nosotros ya sabemos qué de lo que veníamos haciendo aplica, y suele ser la mayoría de la estrategia de sostenibilidad, porque si no las compañías estarían quebradas, entonces sabemos el espacio que nos queda. El espacio que nos queda son las brechas, y esas brechas sabremos qué tipo de iniciativas adicionales nuevas podremos incluir. Pero solo sabremos y plantearemos las nuevas cuando tengamos claridad de qué es lo que nos falta, ¿vale? Siempre priorizaremos lo que ya existe. Entonces, para construir esa estrategia necesitamos eso: grupos de interés, materialidad, el modelo, los focos y líneas de acción, que son los pisos y las habitaciones de la casa, y a partir de ahí incluiremos las iniciativas que tenemos que hagan sentido y
colocaremos iniciativas nuevas programadas en el tiempo en función de la prioridad de las mismas. Normalmente, primero irán las más sencillas, las que necesitan menos recursos y generan mayor transformación, y después aquellas que precisan un nivel de madurez mayor, ¿no? ¿Y qué pasa con las iniciativas que no nos sirvan? ¿Qué pasa con los muebles que no podemos incluir en la nueva casa? ¿Los vamos a votar? No necesariamente, porque muchas de esas iniciativas tienen razones particulares de determinadas áreas. Entonces, si ese área que la gestiona la quiere mantener por X razones, es su responsabilidad. Ahora, en la prioridad holística de la organización no va a entrar, ¿vale? Y muy probablemente con el paso del tiempo acabarán saliendo de la ejecución de la compañía. Y una vez que tenemos la estrategia funcionando, cuando ya está la estrategia funcionando, entonces nos vamos a las memorias de sostenibilidad. Pero no empezamos por las memorias de sostenibilidad, ¿vale? Y esas memorias de sostenibilidad tienen un recorrido, lo ven ahí abajo, que empieza con la aplicación de estándares o iniciativas un poco más flexibles, como el reporte COP para los que sean miembros de Pacto Global, y luego ya la adopción de diferentes estándares de reporte. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hago la memoria de sostenibilidad como quiero, es decir, sin indicadores estandarizados, ¿cómo me va a comparar el público? Es muy difícil, ¿no? Entonces, yo ya tengo los temas materiales definidos, pues si yo tengo un tema crítico que es igual, el mismo, que una compañía de mi sector o de mi entorno, los dos utilizaremos el mismo tipo de indicadores para reportar ese tema porque los dos compartimos ese tema. Y será la manera de que el público nos pueda comparar. Por ejemplo, si atracción y retención de talento es un tema crítico y cada uno de nosotros aplicamos una fórmula de rotación como se nos antoja, pues difícilmente nos va a poder comparar el público que tiene diferentes propósitos cuando analiza una memoria de sostenibilidad, ¿sí? Las calificadoras de riesgos pues nos van a dar una nota, ¿no? En función de cómo consideran que estamos expuestos. Un cliente puede ser que nos priorice por sobre otra alternativa cuando está buscando proveedores. Es decir, cada usuario del reporte va a tener un propósito distinto, pero todos necesitan indicadores estandarizados para poder comparar, ¿vale? Y aquí es donde va a entrar la regulación, porque en ese recorrido que ven, yo estoy hablando del reporte y la memoria desde lo voluntario, pero es que resulta que caminamos en la región hacia el desarrollo de normas que van a obligar a que determinadas empresas transparenten su desempeño, es decir, las memorias de sostenibilidad se van a convertir en obligatorias con asteriscos. Ahora voy a explicar un poquito más al respecto. El máximo nivel de una memoria considera los estándares principales a nivel global, que son GRI y SASB, y además un proceso de verificación externa. Es decir, igual que nuestros estados financieros pasan por un proceso de auditoría, de la misma manera la información relacionada con sostenibilidad pasará por un proceso de revisión que dé certidumbre de que la información que estamos reportando, como decimos los auditores, no hemos encontrado nada que haga pensar que no es cierto, ¿no? Que es la manera en que tenemos de utilizar la nomenclatura, ¿vale? Por eso, y aquí es donde entendemos cómo encaja la materialidad dentro de un proceso de estrategia. Ahora, nosotros, quienes trabajamos más en el mundo de la sostenibilidad, podríamos colgarnos la medalla y decir que el concepto de sostenibilidad nos lo inventamos nosotros, no es así, ¿vale? Lo traemos del mundo financiero. Quienes tengan un perfil más financiero y estén acostumbrados a trabajar con estados financieros, valga la redundancia, habrán escuchado hablar de este concepto porque es un umbral a partir del cual la omisión, tergiversación u ocultación de información puede afectar a los usuarios primarios de los estados financieros. Y los usuarios primarios de los estados financieros son parte del público de las memorias de sostenibilidad. De hecho, cada vez una parte más importante de ese público, porque es donde entran las calificadoras de riesgos, los inversionistas, los fondeadores. Quienes de ustedes sean del sistema financiero estarán utilizando las memorias para sacar información de sus clientes, ¿no? De cara a evaluar el nivel de riesgo. Bueno, pues este tipo de público cada vez es más importante. Ese concepto de umbral, nosotros nos lo llevamos a sostenibilidad para, con unas reglas que ahora vamos a ver, decidir con qué temas nos quedamos y con cuáles no, ¿vale? Y las regulaciones lo que han hecho ha sido tomarlo de referencia, es decir,
si yo tengo una ley que te pide memoria de sostenibilidad, esa memoria de sostenibilidad va a tener que estar basada en la materialidad. Y como la memoria es para contar la estrategia, tu estrategia también estará basada en esa materialidad. Tienen que ponerse ustedes en el lugar del regulador y pensar, tengo muchos temas ambientales, sociales, relacionados con la gobernanza de las organizaciones. Yo tengo dos recorridos para conseguir que las compañías avancen desde las normativas. Uno, ir regulando tema a tema. No terminaremos nunca. Otra forma bastante más efectiva, yo voy a regular reporte. Es decir, voy a obligar a las empresas a sacarse la foto. Si yo le obligo a las empresas a sacarse la foto, no sé ustedes, pero a mí cuando me saco fotos me gusta salir bien en ellas. Entonces, pues voy a procurar, ¿no?, que lo que cuente esté bien, que salga lo mejor parado. Es decir, voy a mejorar mi gestión para que la foto sea más adecuada. Es una manera de presionar en un sentido más amplio. Y por eso las regulaciones de reporteo están avanzando mucho. América Latina tenía una deuda pendiente con esto, pero debo de decirles que fundamentalmente en los últimos 2 años el avance ha sido espectacular y ahora lo vamos a ver. Hay dos maneras de hacer la materialidad. Y voy a poner otro ejemplo sencillo. Es como cuando vas a comprar palta o aguacate al supermercado, ¿no? Que tú puedes, es que es una de las palabras que genera conflicto, entonces por eso lo digo de las dos maneras. Cuando tú vas al supermercado y vas a la misma pila, los vas a ver más maduros y más verdes, ¿no? Y tú vas con dos criterios de compra. Uno suele hacer la compra una vez a la semana, ¿no? En el mejor de los casos, entonces va con dos criterios de compra, porque se le antojó hacer guacamole en la noche porque hay partido, o porque luego quiere hacer una ensalada a mitad de semana. Entonces, para completar tu compra, es decir, para satisfacer todas tus necesidades y las de tu público, tu familia, necesitas aguacates maduros y aguacates verdes. Esto es un poco lo mismo. Es decir, nosotros tenemos dos necesidades que cumplir. Por un lado, necesitamos priorizar los temas por aquellos donde generamos mayor impacto. Impactos no solo negativos, también impactos positivos, potenciales y reales, para que nuestros diferentes grupos de interés entiendan que estamos trabajando sobre ellos, ¿vale? Porque es fundamentalmente la interacción que se da con nuestros stakeholders, con nuestros grupos de intereses por el impacto, ¿no? Pero también yo como compañía tengo que garantizar la mayor estabilidad financiera de mi organización. Por tanto, esa priorización de los temas de impacto, que es la que pone ahí significatividad medioambiental y social, la voy a complementar con otra materialidad que es la financiera. Es decir, también voy a priorizar los temas, pero ahora con otro criterio, que es cuáles son aquellos que suponen riesgos y oportunidades financieras más significativas para mí. ¿Vale? Y la compra será la combinación de las dos. ¿Sí? Es lo que llamamos doble materialidad. En Europa, las empresas están obligadas a hacer las dos. Saben ustedes que a los europeos les o nos encanta regular, somos expertos en eso, es lo que exportamos. Sin embargo, en América Latina, la de impacto, la medioambiental y social es voluntaria, la financiera es la que está siendo regulada. Entonces, tenemos un riesgo en nuestros países en América Latina y es que cuando nosotros llegamos a pedir la plata para hacer un ejercicio de este tipo, nos digan, ¿pero a cuál estás obligado? Y entonces, como somos sinceros, digamos, solo la financiera. Ah, pero entonces entre hacer una y hacer dos, las dos me van a costar el doble, ¿no? No necesariamente, pero más allá de eso, ¿por qué es importante hacer las dos? Porque si yo hoy no monitoreo impactos, esos impactos se transforman rápidamente en riesgos y oportunidades financieras para mi organización. Entonces, es mejor abordar las dos perspectivas. Les voy a poner un ejemplo de la importancia de las dos. Es un ejemplo muy burdo, pero creo que nos sirve mucho de referencia. Cuando nosotros vamos a un banco, me sabe mal porque tengo enfrente a Carlos Carrasco del Banco Nacional, pero cuando vamos a un banco y nosotros le decimos, oye, cambio climático es un tema crítico para ti, y vamos solo con la perspectiva de impacto, normalmente nos dicen no. No, porque yo no soy una fábrica, yo no soy una aerolínea, yo no soy un gran emisor de gases de efecto invernadero, por tanto, yo no tengo responsabilidad sobre el cambio climático, yo no genero impactos relevantes, a mí no me toca. Con un asterisco.
que esto depende de las ganas que uno tenga de discutir ese día, porque al final tienen una responsabilidad importante a través de las actividades que financian, ¿vale? Pero eso es un doble clic que necesitamos discutir con ellos. Sin embargo, cuando nosotros vamos con el cambio climático les decimos, oye, pero está empezando a tener consecuencias en tu cartera, está empezando a suponer riesgos significativos, por ejemplo, para la mora en clientes de determinados sectores especialmente afectados, como el agro, el turismo, infraestructura, inmobiliario, energético. Pues sí, entonces les cambia la cara, ¿no? Porque se dan cuenta de que, efectivamente, si solo hubiéramos hecho la de impacto, probablemente, aunque hubiéramos discutido, no tendríamos el cambio climático tan presente en la estrategia. Sin embargo, como lo estamos haciendo también desde el punto de vista financiero, no hay duda de que tiene que estar. Y si lo pensamos desde el punto de vista de las oportunidades, también para los bancos hay ahí productos y cartera a desarrollar. Por ejemplo, financiamiento de paneles solares, que era algo de lo que estábamos hablando antes de que arrancásemos la sesión, ¿vale? Pues por eso invitarles a hacer las dos, porque el ejercicio es entonces más completo. Ahora, otra reflexión que tenemos que hacer es, yo ya tengo claro que necesito una materialidad, pero ¿quién soy yo? ¿Quién está al otro lado? Normalmente en esta conversación está una persona a la que le han puesto la etiqueta de sostenibilidad o de responsabilidad social si la organización todavía no ha migrado en el uso de los términos, que normalmente, y con todas las disculpas del caso, no tiene la mayor de las influencias sobre el conjunto de la organización. ¿Por qué? Porque la organización sigue pensando que esto es un gasto y no una gestión de riesgos y oportunidades financieras, y que los impactos no son críticos. Necesitamos que en el proceso de materialidad se involucre el conjunto de las áreas clave de la organización, porque si no pasa lo que venía sucediendo. El ejercicio de materialidad era el juguete para que el de sostenibilidad estuviese callado durante el año. Es como, haz tu ejercicio de materialidad, como dicen los mexicanos, no me chingues más en todo el año, ya tienes tu juguete, entretente con él y hablamos el año que viene. Si eso es lo que ocurre, la materialidad no está sirviendo para absolutamente nada. Entonces necesitamos que el resto de los líderes de la organización entiendan para qué sirve. Y aquí hay una reflexión de lo que cada uno de los principales integrantes del C-Suite tiene que hacer con la materialidad, el tipo de preguntas que puede hacerse, ¿no? Para el CEO, el resultado, de hecho, lo que está pasando es que los ejercicios de materialidad hoy tienen que ser aprobados por el comité ejecutivo y el directorio. Eso nos lo están pidiendo ya las calificadoras, porque es la manera de asegurarnos de que por lo menos tendrán que verlos y aprobarlos y por tanto asumir responsabilidad sobre que esas son las prioridades y no otras, ¿vale? Porque imagínense, si eso no sucede, ¿cómo luego vamos con el CFO y le decimos que necesitamos CAPEX asociado a esas temáticas y nunca las aprueba? El CEO, ¿para qué le sirve? Pues le sirve para saber cuáles son los principales riesgos que pueden afectar al crecimiento de la organización y a su rentabilidad. Y el CEO al final del día es la cabeza de la visión estratégica de la organización junto con el directorio, ¿no? También, ¿qué oportunidades de negocio hay? Vamos a hacer materialidades en base a riesgos y oportunidades financieras. Hay oportunidades de negocio. ¿Dónde va a haber que invertir? ¿Vale? Para maximizar el valor. ¿Qué temas pueden afectar reputacionalmente y a la licencia social para operar? Con el CFO pasa un poco lo mismo. Es decir, ¿cuáles son los temas que pueden afectar al flujo de caja, al valor del patrimonio, al acceso a capital? ¿Cuáles son los temas donde vamos a tener que invertir principalmente? Es decir, que la autorización para el CAPEX tiene que ser preferente. Para el director de operaciones lo mismo también. ¿Cuáles son los que están más estrechamente relacionados con la continuidad operativa? Y ya para el CRO, el director de riesgos, ni qué decir, porque de hecho el director de riesgos tiene que tener una participación activa en el ejercicio de materialidad, porque al final estamos priorizando en base a riesgos, ¿no? Oportunidades, pero también riesgos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de ellos va a tomar decisiones en base a esta información. Y por eso va mucho más allá de la estrategia de sostenibilidad. Tiene que ver con la propia estrategia corporativa y va a llegar un momento donde no tengamos estrategia de sostenibilidad, sino solo estrategia corporativa
con diferentes componentes de sostenibilidad. Yo les decía que había dos materialidades. Y si bien no es un taller metodológico para ir viendo el paso a paso, sí hay algunas cosas que es importante que entendamos de cada una de ellas, ¿vale? Sobre la materialidad de impacto, lo más importante es que suele ser la primera. Es decir, en esta evolución de las organizaciones desde la filantropía y la inversión social, hay quien ya está dando el salto a la doble materialidad, afortunadamente, pero si tuviéramos que hacerlo de manera más gradual, por la razón que sea, por ejemplo, para que nadie se infarte dentro de la organización, pues a lo mejor hay que pasar por un ejercicio solo de materialidad de impacto. No se lo recomendamos hoy si tenemos capacidad de poder involucrar al directorio, porque es como que nos estamos comprando un iPhone que ya sabemos que iOS nos va a quedar desactualizado en el septiembre de turno. Entonces, no se lo recomendamos tanto, pero pues, si por alguna razón hay que hacerlo más gradual, empezaríamos por la de impacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la de impacto sirve para la relación con un conjunto de grupos de interés más amplio. La financiera está muy enfocada en la relación con lo que llamamos mercado financiero, es decir, calificadoras, inversionistas, fondeadores. También porque habitualmente cuando las compañías han empezado a hacer memorias de sostenibilidad, el primer estándar que suelen utilizar es GRI, Global Reporting Initiative, y GRI está relacionado con la materialidad de impacto, ¿vale? Pero insisto, si tenemos capacidad de que nuestros ejecutivos participen de manera proactiva, demos el salto directamente a la doble materialidad, ¿vale? Esto es un ejemplo de una materialidad de impacto, para que ustedes las puedan diferenciar cuando las ven en clientes, en proveedores, en otras empresas de su sector. Habitualmente nos vamos a encontrar una matriz de doble eje. Uno de los ejes es la prioridad de impacto que entregaron los grupos de interés cuando les consultamos. Por eso los grupos de interés prioritarios, pues podemos consultar a nuestros compañeros, es decir, a los colaboradores, a clientes, a proveedores, a las autoridades, gremios. Y el otro eje es la prioridad que entregan nuestros ejecutivos. Es decir, que desde la reflexión interna, los líderes de las diferentes áreas que saben de su ámbito de actuación y por tanto de los impactos que pueden generar, pues priorizan, ¿no? Y aquí una llamada importante. Aquí no vamos a agarrar a compras, a finanzas, a capital humano, a administración y le vamos a decir que todos voten todo, porque no tienen idea. Es decir, cada uno priorizará las temáticas que están relacionadas con su ámbito de gestión. Y al final, integrando la prioridad que entregan nuestros compañeros, líderes de área, con la prioridad que entregan los grupos de interés, pues nos va a salir una matriz donde tendremos temas materiales de impacto que son aquellos que tienen la puntuación más alta en los dos ejes. No estoy diciendo nada que no nos imaginemos. Pero claro, aquí no está la perspectiva financiera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un ejercicio para tener otra matriz similar a esta, pero donde los ejes van a representar otra cosa, ¿vale? Y luego vamos a combinar las dos matrices para tener un ejercicio de doble materialidad, es decir, esa cesta de la compra donde tendré aguacates verdes y aguacates rojos, ¿vale? Este es solo otro ejemplo también de impacto. En este caso, bueno, el anterior era Pantaleón, si no me falla la memoria, que lo conocerán ustedes, ¿no? Un ingenio regional importante. Y esto es Nutresa, pues una empresa de alimentos también bastante significativa, mismo racional del ejercicio, ¿vale? Ellos han hecho una cosa más, ¿vale? Y han hecho diferente tamaño del círculo en función de una categoría de influencia. Es decir, podemos meterle cositas extra, ¿vale? Pero la base son los dos ejes. La financiera, que es un poco la gran desconocida, ¿vale? El objetivo principal de hacerla, más allá de que vamos a estar obligados en 2030 en Panamá, y ahora entraré en eso, es resolver esa brecha. Esa brecha entre las empresas, la información que las empresas hoy estaban gestionando y reportando y lo que la audiencia necesitaba. Porque tenemos que pensar que hasta esta reflexión, que viene dándose aproximadamente desde hace 2 años, en el mejor de los casos las empresas tenían materialidad de impacto y reporte con GRI.
Para un inversionista, para un fondeador, para una calificadora de riesgos, esa información no es que no sea útil, pero no es suficiente. Y por eso hay una brecha. Y necesitamos subsanar esa brecha, porque para ser sostenibles en el tiempo nosotros necesitamos dos cosas. ¿Cuáles son? O sea, si yo quiero que mi compañía continúe en el tiempo, ¿qué dos cosas necesito garantizar? Eso y rentabilidad. Rentabilidad. Rentabilidad en el tiempo. Y la rentabilidad y la continuidad financiera en el tiempo depende de dos cosas. Eso. Primero, depende de que tenga la plata. Y esa plata depende de mi modelo de negocio, pero también depende del financiamiento. Por tanto, tengo que responder a este tipo de público. Y también depende de que me lleve bien con mis grupos de interés, porque si tengo a mis colaboradores en huelga, las comunidades haciéndome saqueos o cortes de actividad, a las autoridades multándome y afectando a mi balance o deteniendo las operaciones, a los proveedores insatisfechos y con dificultades de abastecimiento porque no me cumplen, tampoco voy a poder continuar en el tiempo, ¿no? Entonces necesito las dos cosas, ¿sí? Por eso es importante hacer la doble. Pero desde luego necesito plata. Por tanto, necesito a este tipo de público, ¿vale? Afortunadamente, para el caso de la materialidad financiera, resulta que la ley nos va a obligar. ¿Y a qué en América Latina? ¿Y a qué me refiero con la ley? A medida que este tipo de público del mercado financiero le empieza a preocupar sostenibilidad, que no es algo gratuito ni es una moda, yo les invito a pensar solo en el cambio climático y en cómo financieramente está afectando ya de manera significativa a las empresas. Ustedes vivieron un año 23 y 24 crítico en el canal, lo cual tuvo consecuencias muy significativas para las compañías que están relacionadas con la economía del canal. Hoy estamos en la región asistiendo en la previa a lo que probablemente sea el fenómeno climático del Niño más significativo de los últimos años. Y esto tiene a las compañías fundamentalmente de Perú, Ecuador y Colombia muy preocupadas. De hecho, están haciendo provisiones financieras para las consecuencias que esto va a tener. Claro, por eso a este tipo de público le preocupan temas que hasta ahora nos parecían naif, y es porque sí tienen consecuencias financieras. Entonces, la IFRS Foundation, que es quien estableció a través del IASB, un órgano de ellos, las normas de información contable, es decir, quien puso orden para que los estados financieros de las compañías se presenten todos igual y por tanto tengan certidumbre, legitimidad y sean comparables, dijo, a ver, resulta que yo tengo un público que es mi público, ¿no? Al que yo me debo. Y a ese público ahora le empiezan a preocupar los temas de sostenibilidad. ¿Por qué no soy yo mismo también quien genera las normas para que esa información de sostenibilidad de perfil financiero esté disponible? Entonces, empezaron a desarrollar normas con otro comité que crearon, el ISSB, que son las normas NIF de sostenibilidad. Y las dos primeras, digo las dos primeras porque vendrán más en el futuro, se publicaron en 2023. Y lo que dijo la IFRS Foundation es, yo creo estas normas para que todos aquellos que en los países hoy tienen que usar las NIF contables, y entonces echen ustedes cuentas y pregúntenle a contabilidad si ustedes usan las NIF contables o no. Porque si usa las NIF contables, pongan la barba a remojar porque la de su vecino se está cortando, ¿no? Lo que pasó entonces es que pues, empezaron a pedir, ¿vale? Los supervisores, la IFRS Foundation dijo, ok, para ese mismo tipo de público, normas NIF de sostenibilidad desde la información de desempeño 2024, es decir, desde los estados financieros del 24. Y esa información que esté disponible a la vez que los estados financieros, porque es para el mismo tipo de público y conectado con los estados financieros. ¿Qué ocurre? Que la IFRS Foundation no es la ONU, no se manda sola, entonces depende del regulador o de los supervisores de cada país. Y ahí cada país ha ido poniendo fechas, ¿vale? Y vamos a ver cómo está la región. Pero tienen que pensar ustedes que les va a tocar porque la mayoría de los países lo están adoptando, ¿vale? Y este es el estado regional. Voy primero con el global, para que tampoco pensemos que América Latina es una rara avis en todo esto. A nivel global,
en diciembre del año pasado ya había 39 países o jurisdicciones que o bien las han adoptado ya o tienen una fecha para que entren en vigor. Y esas 39, que nos pueden parecer pocas, ¿no? Teniendo en cuenta todos los países que hay en el mundo, sin embargo, representan el 60% del PIB global. O sea, están las principales economías. ¿Quién está ahí? Pues está China, por ejemplo, ¿vale? Está Japón, está Canadá, está Reino Unido. Hay dos grandes ausencias. Primero, la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene su propio sistema de reporte, como les hemos dicho, pues nos encanta o les encanta crear su propio sistema. Y por otro lado, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ni siquiera las NIF contables son obligatorias en Estados Unidos, tienen su propio sistema de contabilidad, ¿no? Las GAAP, pero además, por razones que no les tengo que explicar de quién está hoy protagonizando el debate político. Sin embargo, en América Latina, de esas 39, 9 son latinoamericanas. Entonces, claro, si pensamos en América Latina, tenemos 8 países donde son obligatorias o van a serlo y solo una donde es voluntario, que es El Salvador. Y están las grandes economías de la región con 2 excepciones. Uno, Argentina, tampoco hace falta que les explique políticamente por qué. Y Ecuador, que está en un proceso de clarificación de su situación y probablemente sea el siguiente país que se sume. Pero está Brasil, está Chile, Colombia se pronuncia en unas semanas, está Perú y en Centroamérica está Costa Rica, Honduras y Panamá. ¿Okay? El Salvador de manera voluntaria, los otros 3 países de manera obligatoria. Entonces, tenemos que pensar que si somos una empresa que está en un solo país, perfecto, pero si estamos en más de un país, empecemos a pensar en cuál es el plazo más temprano que nos toca, pero no pensemos en esto como algo negativo. Si ustedes son una multinacional y tienen operaciones en diferentes países, como le pasa a muchos de los miembros de AmCham, piensen que esta es una bendición en el sentido de que todos los países van a pedir lo mismo. Entonces, afortunadamente, si bien unos lo van a pedir antes que otros, todos van a pedir lo mismo. Solo hay una excepción en la región de un país que ha dicho la información de las NIF está bien, pero quiero más. Y ha puesto unos indicadores adicionales. Y es Chile, pero no les tengo que explicar lo duros que son los chilenos y los mapeos con la información, ¿no? Entonces ellos han pedido un extra de información, pero el resto basta con lo que están solicitando las NIF. Y en ese sentido, Panamá tiene un plazo que es el último en este momento. O sea, de los 9 países de América Latina, Panamá es el último en plazo. Esto podría significar, bueno, vamos a relajarnos, ¿no? Tendremos obligatoriedad, en principio, en el reporte de 2030, que se publica en 2031. Claro, estamos en el reporte de 2026, que se publicará en 2027. Nos quedan unos cuantos años. Sí, si lo leemos como lo estamos haciendo solo porque estamos obligados. Pero vuelvo a insistir, ¿quién quiere esta información? Lo quieren las calificadoras de riesgos, los quieren los inversionistas institucionales y los quieren los fondeadores. Entonces, si yo estoy compitiendo por fondeo con una empresa hondureña o costarricense, cuyos reportes con NIF entran en 2027 Costa Rica, 2028 Honduras, ellas sí van a tener la información y yo no. Con lo cual, eso puede perjudicar la toma de decisiones a mi favor del público financiero. Entonces, yo les invito a irse preparando porque al final del día competimos con grupos de interés a nivel global, por tanto, nos vamos a arreglar por quién da el golpe primero. Y si somos estrictos, en América Latina el golpe primero ya lo ha dado México, porque ha sido el país donde ha entrado primero y ha sido en el reporte 2025, o sea, los que se están publicando ahora. Así que ya vamos tarde. Vamos tarde si nos queremos comparar con el primero. A lo mejor con el primero no, pero tampoco esperemos a ser el último, ¿no? Comparémonos con los que están en el medio o con los que son más parecidos a nosotros, por ejemplo, a nivel de riesgo. Y ahí, pues, Costa Rica, como les decía, 2027, Honduras, 2028. ¿Quién va a estar obligado en Panamá? Bueno, esto necesitamos todavía algunos pronunciamientos
complementarios de la super del mercado de valores y de la super de bancos. De momento, hoy está abierto. En los países normalmente están siendo, primero, emisores de valores, porque son los que también están obligados a usar NIF contables. Esperamos que la SMB se pronuncie al respecto y aclare esta situación, pero demos por descontado que en Panamá emisores del mercado de valores tendrán que hacerlo. Segundo, instituciones financieras. Y ahí es donde estamos esperando el pronunciamiento de la super de bancos, de la super de seguros, ¿vale? Tercero, otras empresas. Y en otras empresas tenemos situaciones como las de Costa Rica y Honduras, donde están obligados lo que ellos llaman grandes contribuyentes, que son pues, las grandes compañías desde el punto de vista tributario, o casos como el de Perú, donde van a ser obligadas todas las empresas por encima de un determinado nivel de ingresos. Pero la regulación de Panamá tiene algo muy particular, y es que si bien dice que de momento solo serán las entidades supervisadas, también señala que las no supervisadas, si publican información de sostenibilidad de manera voluntaria, porque no les está obligando, tienen que hacerlo con NIF. Es decir, yo no te obligo a hacer una memoria de sostenibilidad, entidad no supervisada, pero si publicas tienes que hacerlo igual que los demás. Esto tiene cierta lógica y me parece una resolución regulatoria interesante. No te obligo, pero si te metes en el club, te metes con las mismas normas que los demás para poder ser comparado, ¿vale? Así que todas aquellas compañías que venían haciendo memorias de sostenibilidad y son no supervisadas tienen que empezar a pensar que si las hacían sin estándares o solo las hacían con GRI ya no les va a servir, sino que también van a tener que hacerlas con SASB, que son los estándares para la materialidad financiera. ¿Vale? Me voy a dar un salto un poquito más hacia las NIF. Perdón que insista tanto en las NIF, pero es que es el gran tema hoy. Yo sé que no me habías pedido que fueran las NIF, pero no puedo evitar tocarlo. Esta es la NIF S1, que es la primera de las normas. Vamos a pensar que hoy tenemos una norma general y una norma específica de un tema. La primera de un tema. La norma general nos dice, necesitas hacer tu materialidad financiera para que tú mismo, tú, empresa X, me digas a mí, mercado financiero, cuáles son los temas críticos financieramente para ti y cómo los estás gestionando. Yo no te estoy imponiendo ninguno. Tienes que hacer tu ejercicio y en base al resultado me vas a informar. Ahora sí te estoy diciendo que sobre esos temas críticos vas a tener que utilizar unos estándares que son los de SASB para que las empresas puedan ser comparables si tienen un mismo tema crítico. Bueno, pues la S1 nos pide ese ejercicio de materialidad. Pero además de decirnos tienes que hacer tu ejercicio y por tanto decirme cuáles son los riesgos y oportunidades críticos, por lo que los temas quedaron relevantes, además tienes que decirme cuál es la exposición financiera. Y esto se complica. Como es información que va a ir junto con los estados financieros, no basta con que yo diga, el cambio climático o la atracción y retención del talento o el desarrollo de carrera de los colaboradores son temas financieramente materiales. Tengo que decir cuánto me valen. Es decir, en caso de que existan riesgos, de que se materialicen los riesgos que han hecho que esos temas sean importantes, ¿cómo se va a ver comprometida financieramente mi compañía? En caso de que yo pueda aprovechar las oportunidades, por ejemplo, un banco puede aprovechar el cambio climático para desarrollar productos, ¿cuáles son los ingresos o el crecimiento de cartera que yo estoy esperando gracias a esos productos? Hay que ponerle valor financiero. Entonces, esta es la parte que es un poquito más complicada, pero ya hay entidades que lo están haciendo en la región. Nuestro equipo lo está haciendo con algunas de ellas. Y esto termina de cerrar el círculo, porque ya no decimos que un tema es importante desde un punto de vista cualitativo, sino que ya le estamos poniendo valor financiero. ¿Vale? Es importante que pensemos que la materialidad, y me voy a quedar con la materialidad financiera por esto de que va a ser la obligatoria. Déjenme ver si puedo. No sé si se ve el punto. ¿Qué hice? Hice algo que no tenía que ver. Ya. Si ven ustedes en esta slide, la parte de cómo conecta con los estados financieros lo he estado contando un poco. La parte de cómo conecta con la gestión de riesgos. Yo les he hablado de que la materialidad financiera se hace priorizando riesgos y oportunidades, pero priorizando riesgos. Una organización, en principio, ya debería de tener un ejercicio de riesgos, ¿no? Si no lo tiene formalizado, lo tiene de manera informal, ¿vale? Pero
en compañías multinacionales como las que en general forman parte de la membresía de AmCham, este ejercicio suele estar hecho, ¿vale? En aquellas que sean más pequeñas, no se preocupe. O sea, uno se sienta con el nivel ejecutivo y acaba mapeando los riesgos. El único problema es que no están documentados, pero están en la mente de los tomadores de decisión. Entonces, cuando nosotros llegamos y decimos, oye, pero necesitamos el resultado del ejercicio de riesgos para la materialidad, ¿no? Nos dicen, ya, pero es que yo no tengo riesgos ASG, yo no tengo riesgos relacionados con sostenibilidad. ¿Qué sostenibilidad? ¿Qué es eso? Es la primera vez que lo escucho. Pues esos equipos de riesgo nos dicen, no tengo nada que darte. Bueno, lo que pasa normalmente es que los mapas de riesgos de las empresas están preparados en base a las consecuencias. Entonces tenemos esa típica clasificación de riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos legales, ¿no? Y en los riesgos financieros, riesgos de mercado, de liquidez, que están preparados en base a cuáles son las consecuencias para la organización. Los temas, los factores ASG, normalmente no son las consecuencias, son las causas. Son las causas, los aceleradores. Entonces lo que nosotros le decimos es, no te preocupes, tú dame los riesgos y yo, en vez de ponerme solo a la salida, también me voy a poner a la entrada. Y voy a ver cuáles son los componentes ambientales, sociales y de gobierno corporativo que provocan y o aceleran cada uno de esos riesgos. Y esos componentes son los que me voy a llevar al ejercicio de materialidad. ¿Vale? Es decir, lo que estoy haciendo es reconfigurar el mapa de riesgos que yo ya tenía. No estoy agregando riesgos nuevos necesariamente. ¿Vale? Puede ser que tenga que agregar alguno, pero no es en teoría el foco principal. ¿Vale? Por eso, un ejercicio de materialidad es muy interesante porque refuerza el ejercicio de riesgos de la organización al ayudarnos a trabajar también sobre los detonantes y los aceleradores, porque nos ayuda a ponerle valor financiero y porque nos ayuda a reforzar la estrategia de mitigación y control, porque ya no voy a trabajar solo sobre las causas, voy a trabajar también sobre los detonantes y los aceleradores. Por eso es tan importante que el equipo de riesgos esté involucrado en el ejercicio de materialidad. Les voy a enseñar dos ejemplos, porque estamos de tiempo en el cierre. Por si hay preguntas, este es un ejercicio de doble materialidad y tampoco piensen que me he ido a buscar una compañía supersónica, con todo el respeto del mundo a FIFCO. He ido a buscar una compañía vecina. Entonces, esto es FIFCO, ¿vale? Florida Ice Company. Bueno, ahora Heineken, ¿vale? La compañía de bebidas, vecina suya, accionista aquí de cervecería, no, de Heineken Panamá, donde ven ustedes que la matriz es doble, ¿vale? Porque ellos hicieron las dos ya. Entonces, en un eje tenemos el resultado de la materialidad de impacto. Lo que hemos hecho aquí es que los dos ejes que teníamos antes los hemos fusionado en uno, ¿vale? Que es el que está abajo y arriba tenemos los dos ejes de la financiera fusionados también. Entonces, los temas doblemente materiales serán los temas del cuarto cuadrante superior derecho, que son ese aguacate utópico que nos sirve para las dos cosas, ese que está en el puntito justo. ¿Vale? ¿Qué tendremos nosotros que presentar en un reporte? Pues obligatoriamente solo la financiera. Nuestra recomendación es que ustedes usen la doble para la estrategia y reporten la doble. Esto es cómo se conecta con la estrategia que ya les he explicado antes cómo era, y voy a cerrar como empecé. Yo les contaba cómo la materialidad venía después de la identificación de grupos de interés, era la base de la casa que nos iba a ayudar a construir los pisos y las habitaciones. Este es un ejemplo de la casa. Esto es una empresa de soluciones de agua, se llama Rotoplas, una empresa que está en la región, no en Panamá, pero sí en otros países de la región. Este es su modelo de sostenibilidad, es la casa. ¿Vale? Es como el plano de la casa. ¿Vale? En el centro tenemos personas, planeta, beneficio económico, People, Planet, Profit, porque es una empresa alineada con el capitalismo consciente. Bueno, una vaina que no voy a profundizar ahora para que no nos estemos otra hora más, pero aquí podríamos tener perfectamente el famoso ASG, ¿no? Entonces tengo un piso que es el ambiental, un piso que es el social y otro piso que es la gobernanza. Y cada uno de esos pisos tiene habitaciones. Si se dan cuenta, como una flor, ¿no? Se abre y tiene focos con números. Esos focos son las habitaciones, ¿vale? Y cada una de esas habitaciones tiene espacios, que son las líneas de acción que ven a la derecha.
Esas líneas de acción, por ejemplo, hay 3 en el foco 1. Esos son los temas materiales. Y ahora, cuando yo tenga que decir qué es importante en sostenibilidad para una organización, en vez de agarrar los 15 temas materiales, por ejemplo, que me va a decir el público, ¿pero tú qué ejercicio de priorización hiciste si me estás viniendo con 15 temas? Cuando tú le dices, es que tenía 30, ¿no? Pues ya se lo das paquetizado, ¿vale? Y entonces ahí cada uno de esos focos tiene una o varias áreas dentro de la compañía que se encargan de gestionarlo. Yo iré con esas áreas y le diré, a ver, relacionado con estos temas que están dentro del foco, ¿qué iniciativas traes? Eso es lo que me permite saber qué muebles me quedo. Luego sabré el espacio y en ese espacio colocaré nuevas iniciativas que no gestionaré yo, responsable de sostenibilidad, que no soy Dios hegemónico de la compañía, sino que lo ejecutará el área a la que le toca ese foco. Y el responsable de sostenibilidad tendrá algunas iniciativas, pero no todas, y se encargará de coordinar que todo eso funcione, que no haya un foco que vaya más avanzado que otro, sino que la compañía vaya avanzando progresivamente y que tengamos la información disponible de cómo van avanzando esas iniciativas, que es lo que luego contaremos a cierre de cada año en la memoria de sostenibilidad. Entonces, cierro como empecé, solo que ahora con la representación visual de cómo se organiza. Y un ejemplo de la importancia de esto es cómo luego las compañías utilizan este tipo de modelos para plantear sus métricas importantes, las que están relacionadas con la remuneración de los ejecutivos o, por ejemplo, las que están relacionadas con los fondeadores. Esto que ven ustedes aquí son unos indicadores clave que Rotoplas estableció para cada uno de los 3 pisos de la casa y que, por tanto, dependen de las habitaciones, de las secciones y de las iniciativas que hay dentro. Esto no está dentro de la memoria de sostenibilidad. Esto es una presentación de roadshow para captar capital. Así que imaginemos hasta el punto, ¿no?, que puede ser determinante que estoy buscando plata en Europa o en Estados Unidos utilizando este tipo de indicadores y los compromisos que yo me he marcado al respecto, ¿vale? Entonces, ahí está la conexión de la materialidad con la estrategia y también la conexión de la materialidad con la futura regulación de adopción de NIF S1 y S2 en Panamá. Recuerden, reporte 2030 en 2031, pero si nos esperamos hasta el final, nos va a tocar correr y seremos los últimos en la fila de quienes nos entregan la plata, ¿vale? Cualquier duda o consulta, pues súper bienvenida. Gracias, Pablo. La verdad es que es un tema bastante complejo, pero creo que la forma y sobre todo la forma en la que lo ilustraste hizo que fuera muy claro para cada uno de nosotros. Si alguno de los que está de forma virtual o presencial tiene preguntas para Pablo, es el momento. Pablo, bueno, sí. Yo me desempeño, tengo 2 cargos. Uno es gerente para Centroamérica de la empresa Sol y Cielo SAS, herpesistas, y otra serie de cosas. Y en Colombia soy el gerente del CFO, ¿sí? Entonces me nace la pregunta como CFO, ¿y cómo hago yo para buscar la mejor alternativa rentable para una empresa? Si existe la posibilidad de, ahora que ya vamos a tener estas normas, podamos comprar IREX o bonos de carbono que se utilizan tanto a nivel mundial para evitar tener que meter más recursos a una parte operativa para la construcción de pronto de una serie de procesos que lleven a esa materialidad. Mira, ese análisis del mercado de carbono se hace en el proceso de identificación de riesgos y oportunidades. Y voy a poner un ejemplo. El mercado de carbono para una empresa es un riesgo cuando hay un sistema de cap and trade, hay un sistema como limitado de emisiones, donde si tú te pasas, tienes que pagar porque te pasaste. Entonces, es un riesgo desde el punto de vista de que si tú no eres eficiente en el control de tus emisiones y superas aquellas que estás permitido, te va a tocar pagar por ellas y eso te va a penalizar, ya no desde el punto de vista reputacional, que también, sino desde el punto de vista financiero. Entonces, en caso de que exista un mercado de carbono local porque hay una obligación de tope de emisiones, tengo riesgos. Entonces, en mi análisis de materialidad voy a determinar que existen esos riesgos y, por tanto, que voy a tener que tener iniciativas que me aseguren
que las emisiones las voy reduciendo o por lo menos manteniendo dentro del umbral establecido. Pero también supone una oportunidad, porque si yo no llego, las puedo vender. Lo que no cumplo, o sea, el excedente, lo puedo vender. Entonces, desde el punto de vista financiero, si yo soy eficiente en las acciones, lo que no cumpla lo voy a poder transformar en una vía de ingresos para mi compañía. Entonces, relacionarlo con el mercado de carbono, en caso de que exista una regulación o un mercado, es muy interesante porque lo puedo ver desde el lado de los riesgos, lo puedo ver desde el lado de las oportunidades. Y como me puede quedar materialmente relevante, entonces mi estrategia de sostenibilidad tendrá las medidas para no pasarme y, es más, quedarme sin llegar y, por tanto, poder vender y tener ingresos de lo que me falte. Eso es lo que está pasando ya en países como México o Brasil. Bueno, México tiene el piloto ya del sistema de mercado de carbono y Brasil lo está construyendo. ¿Vale? Hay una pregunta online. Preguntan si el departamento de riesgos ya tiene su evaluación de riesgos corporativos, donde se analizan también los impactos financieros. Esto puede servir como la materialidad para S1. Como es corporativo, se puede utilizar esto para varios países. A ver. Primero. El análisis de riesgos tiene que ser específico de cada país para el cumplimiento de la regulación. Es decir, si yo soy una compañía multinacional hoy que tiene operaciones en Honduras, en Panamá, en El Salvador es voluntario y en Costa Rica, si yo tengo una matriz de riesgos para la región centroamericana, no me sirve. Tengo que tener y presentar la matriz de riesgos de Panamá, la matriz de riesgos de Honduras y la matriz de riesgos de Costa Rica en cada uno de los mercados, acompañando a los estados financieros. Ahora, pensemos que para construir la matriz de riesgo regional, yo tengo que haber pasado por un proceso de abajo arriba, donde primero analicé país y luego integré región. Entonces, en principio, no debería de cambiarme la manera en que estoy trabajando. El único problema, bueno, lo que cambia es que no solo saco la foto en la región, sino que también saco antes la foto en los países. Y solo presentaré la foto regional donde esté la holding. Si la holding está en Panamá, la holding está en Costa Rica o la holding está en Honduras, como los estados financieros nos presenta la holding, ahí sí pondré el análisis regional. Es decir, el alcance tiene que ser siempre el mismo alcance que los estados financieros. ¿Vale? Segundo punto. Estos mapas de riesgos que ya existen dentro de las organizaciones más avanzadas y que también los equipos de riesgos han dimensionado financieramente, ¿nos sirven? Sí. Pero no nos sirven sí tal cual están. Era lo que yo explicaba. Normalmente están organizados por las consecuencias en ese sistema de clasificación de operativos, financieros, legales. Yo aquí necesito ordenarlos por los temas de sostenibilidad. Entonces necesito que esos riesgos yo pueda identificar las causas y los aceleradores que están relacionados con temas de sostenibilidad y habrá algún tema de sostenibilidad que acelere varios riesgos. Entonces, si os dais cuenta, estoy creando un sistema de clasificación paralelo, pero paralelo, no nuevo, sino paralelo, es decir, estoy ordenando la casa de otra manera, pero la misma. ¿Sí? O sea, otra vez, estoy agarrando los muebles y en vez de tenerlos organizados de una manera, los estoy organizando de otra, ¿no? Entonces, los estoy organizando de otra porque necesito contárselos al mercado financiero organizados de esta otra manera, para que sepan qué mío está relacionado con el cambio climático, qué mío está relacionado con la atracción y retención de talento, qué mío está relacionado con el desarrollo de carrera. Y lo mismo me va a pasar con la medición financiera. Si yo tenía la medición financiera por las consecuencias, voy a tener que reorganizarla para organizarla por las causas, valga la redundancia. Pero insisto, no es necesariamente partir de cero, sino reordenar lo que yo tengo. Y hay una cosa muy importante, no sé quién de ustedes forme parte del equipo de riesgos y que no lo tome a mal, menos mal que no me he metido con los CFOs, porque si no... nunca le digan a un CFO que saben más de riesgos que él. Se lo echaron de enemigo de por vida. Y es verdad, nadie más conoce los riesgos de una organización mejor que el equipo de riesgos de esa organización. Lo que nosotros estamos ayudando es a que sea capaz de interpretarlos de otra manera. Es decir, le estamos ayudando a usar las lentes, las instrucciones, para que los
entienda de otra manera y tome decisiones en base a esa otra manera de verlo. Entonces, siempre esta tiene que ser la aproximación para que no nos encontremos a riesgos de uñas y no nos dejen trabajar, sino, oye, lo que yo estoy haciendo es ayudarte a caminar o a interpretar las cosas de otra manera para que tú, tu equipo de riesgos, tomes decisiones que consideres en base a este análisis complementario. Sí. Sí. Sí, yo creo que en el contexto de lo que presentas, Pablo, y qué bueno que siempre podemos tener esta actualización de todo lo que está pasando y lo que viene, porque yo creo que esa es la clave de las organizaciones hoy día, es anteponernos a lo que puede ser una regulación, y esto nos venía pasando y veníamos diciendo va a pasar y pasó, ya llegó. Según tu experiencia y también estos elementos técnicos que se manejan, ¿cada qué tiempo se debe hacer un estudio de materialidad? Y en esa línea, ¿cómo se espera que también vayan evolucionando las NIF? Hablaste de que ya tenemos S1, S2, temas de sostenibilidad y temas climáticos, pero ¿qué esperamos a futuro y por dónde va a ser la ruta para también irnos anticipando proactivamente? Las NIF no dicen, la S1, que es la que habla del ejercicio de materialidad, no dice tienes que hacerla cada X tiempo. No lo dice. Pero sí dice que hay que actualizar los riesgos y oportunidades cada vez que hay cambios significativos que pueden afectar a los mismos, que pueden ser del contexto, por ejemplo, la pandemia, que nos obligó a rehacer, como se pueden imaginar, todos los ejercicios de materialidad, o puede ser algún cambio interno, por ejemplo, si yo adquiero una compañía o entro en un país que va a representar significativamente una parte importante del balance y que no lo tenía contemplado, por ejemplo, compañías multilatinas que están expandiéndose a Europa. Tienen que rehacer su ejercicio de materialidad porque obviamente lo que se van a encontrar en cuanto a consumidores, en cuanto a regulación, es diferente. ¿Cuándo nosotros recomendamos hacerlo normalmente? Cada 2 o 3 años, porque pensemos que esto es la base de una estrategia. Entonces, ¿cada cuánto actualizo yo una estrategia? Normalmente cada 3 años. Ahora, hay público que lo pide antes. Las calificadoras de riesgos, por ejemplo, lo están pidiendo cada 2 años. Entonces, si yo estoy pasando por algún proceso de calificación que sé que me van a evaluar esto, pues entonces ya sé que cada 2 años es lo recomendable, ¿vale? En ningún caso necesaria y obligatoriamente cada año, que es lo que algunos consultores y algunas prácticas han estado sucediendo en el mercado, que es como cada año haces una memoria, cada año tienes que hacer una materialidad, ¿no? Porque la materialidad es para la estrategia y tú no estás cambiando la estrategia radicalmente cada año, sino muchos bandazos, ¿no? Entonces, cada 2 o 3 años. Estas son las 2 primeras NIF de varias, ¿vale? Están previstas y había grupos de trabajo para construir una de naturaleza y otra de relaciones laborales. La de naturaleza ya no va a ir porque se ha creado como una especie de... A ver, tenemos que pensar que la IFRS Foundation está en un momento de reflexión porque dice, si yo ya tengo una norma general que es la 1, que te dice que tienes que analizar que aquellos riesgos que sean significativos los tienes que contar su gestión, ¿qué tan necesario es que yo haga normas específicas de determinados temas? Si yo ya te estoy obligando, o sea, si a ti naturaleza te sale relevante, tú ya me tienes que contar la gestión de naturaleza. O sea, no necesito una norma específica de naturaleza, porque lo que pasa con las normas específicas como cambio climático es que entonces, por narices, tienes que hacer un ejercicio de cambio climático para demostrar que no tienes incidencia. Y hay parar ahí, y si tienes incidencia, contarlo. Entonces, la idea inicial de la IFRS Foundation era, bueno, hay una serie de temas globales que son tan críticos que yo voy a montar normas específicas. Esto 2023, estamos en 2026. Trump, Milei, y no sigo. Entonces, hay cierta polarización y la reflexión en este momento un poco es, a lo mejor tampoco necesito tantas normas específicas para no pasarme de sobreregulación, y como la 1 ya sirve para todo, mantengo la 1. Entonces, hoy tenemos la 1 y la 2. La de naturaleza no va a existir. Lo que va a existir en octubre es una guía complementaria donde si naturaleza te sale relevante, úsala. Pero no estás obligado a hacer un ejercicio específico de naturaleza, salvo que te salga crítico. Y hay prevista una norma de relaciones laborales que veremos si le pasa lo mismo que a naturaleza o se convierte en una NIF específica. Eso no lo sabemos, ¿vale? Entonces, en principio son las 2 primeras de varias. ¿Cuándo llegarán las otras y cuáles serán? Hay cierta incertidumbre todavía. Pero también les digo que solo con las 2
y Carlos, tú que estás pasando por esto lo sabes, solo con las dos ya te lleva para 2 o 3 años. Entonces no esperemos, porque es un proceso que, si bien no es una hoja en blanco, sí que supone mucha creación de cultura, de revisión de procesos, revisión del ejercicio de riesgos, y todo eso no lo puedes hacer de un día para otro porque es traumático. Súper. Bueno, gracias Pablo, gracias a todos los que se nos unieron de forma virtual, los que están aquí acompañándonos de forma presencial. Gracias a nuestros patrocinadores del Platinum Leadership Circle y del Gold. De verdad que ha sido un tema supremamente interesante que da para seguir conversando de más, así es que cualquier duda, consulta, igual nos las pueden compartir. Y bueno, gracias Sara también por la organización. Que tengan feliz tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias a todos. Gracias.